Bien, estoy con la ex ministra de Salud, ex diputada nacional, ex jefa del PAMI, Graciela Ocaña, pero sobre todo una referente moral de la política argentina. Graciela, ¿qué pasa con el sindicalismo argentino? Que de pronto aparece una escalada donde cada tanto hay un crimen, cada tanto hay un hecho de violencia, hay denuncias de corrupción escandalosas. ¿Qué es lo que está pasando? Me parece que en la Argentina hay algunos dirigentes que quieren volver al pasado, ¿no? Una historia negra de la Argentina que por suerte, por lo menos creo que en su gran parte está enterrada, pero hay algunos que quieren volver a esa Argentina de la extorsión, con la posibilidad de, a partir de esa extorsión, conseguir mejoras que no van para los trabajadores, en líneas generales van a favor de algunos dirigentes sindicales. Y bueno, y la verdad es que nos estamos acostumbrando en los últimos años a que aparecen cadáveres, muertes bastante dudosas de importantes dirigentes sindicales, muchos de ellos tesoreros de gremios, y que, digamos, nunca llegamos a profundizar ni los motivos ni quiénes son los responsables. A lo sumo, en algunos casos se llega a los sicarios, a los contratados para matar, pero nunca a quienes llevaron adelante esos contratos. Y creo que debe terminarse también esa impunidad que ha rodeado la vida sindical, transparentando primero las cuentas de las obras sociales, que es la gran caja del sindicalismo argentino. Por ejemplo, en el sindicato de obreros de Maestranza es un sindicato de 40.000 afiliados, pero que tiene una obra social de 140.000 afiliados. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede tener 40.000 afiliados con una obra social de 140.000? Bueno, se puede hacer porque ahí la ley da la posibilidad a los trabajadores de elegir y de migrar la obra social, claro. Pero digamos que esto es bueno en la ley. El tema es después cómo se reparten esos recursos, porque hoy mismo hubo un allanamiento, mejor dicho, una cantidad importante de allanamiento, de detenciones, y seguimos hablando sobre el tema de la mafia de los medicamentos, de cómo el dinero de la administración de programas especiales, dependiente del Ministerio de Salud, que se constituye con parte de los aportes sindicales, perdón, de los aportes de los trabajadores al sistema. Es decir, que son fondos de los trabajadores, no de los sindicatos, ni del Estado. Es que esos fondos en realidad son para la salud de los trabajadores, porque vía impuestos en este caso al trabajo, se financia de esta forma. El problema es que esos fondos terminan sin ningún control, como los fondos de la Administración de Programas Especiales o de la Superintendencia, y terminan en las distintas causas judiciales que hoy estamos viendo que se están llevando adelante, en donde aparecen casi 100 obras sociales involucradas, que estamos hablando de casi el 40% de las obras sociales de la Argentina, que no es poca cosa. Entonces, si el 40% está llevando adelante maniobras tendientes a requerir al Estado por tratamientos que nunca dieron, ¿no? Sean que los medicamentos fueran ilegítimos, truchos o como se llamen, o porque se presentaron papelería, se tomó la identidad de personas sanas y se le presentó como enfermas y se le requirió tratamientos con papeles también apócrifos, con papelería apócrifa. Creo que esto muestra que algo está funcionando mal en el sistema. Y en lugar de corregirlo, tenemos que la semana pasada se otorgaron 250 millones, en una primera parte de 1.000 millones, para manejar con total discrecionalidad, en contra de la propia ley de obras sociales, y que nadie sabe cómo va a repartir el organismo regulador, que en este caso es la Superintendencia de Servicios de Salud. Estamos hablando de mucha plata, y de mucha plata que en lugar de ir a financiar mejores, más tratamientos, mejor calidad de atención, mayores honorarios a los profesionales, termina no se sabe dónde, digamos. Ya en el 2007 lo denuncié y fue indagado el superintendente Capacholi. Se repartieron 50 millones de pesos de 150 millones que iban a repartir en una primera etapa de 50, en donde bajo criterios para programas de prevención, algunas obras sociales, como las más grandes del sistema, estoy hablando del personal civil de la Nación, de comercio, se le dieron entre 1 y 2 pesos por cada afiliado.
a Camioneros se le dio 20 pesos por afiliado y a otras obras sociales menores se le llegó a dar hasta 400 pesos por afiliado. Muestra una total arbitrariedad en el reparto de fondos y creo que ahora buscan hacer lo mismo a través de esta resolución. Entonces, este es el problema, porque la plata nunca fue rendida y nunca fue a los programas preventivos. Ahora, por lo que la escucho, Graciela, yo creo que las obras, lo que acá le quería preguntar es si las obras sociales deben seguir siendo manejadas por los sindicatos o deben ir a manos del Estado. A mí me parece que esa es la gran discusión que se debe dar en la Argentina y yo intenté darlas, por lo menos, más allá de quién las maneje, por lo menos establecer protocolos de atención similares y protocolos de valores similares, porque cuando uno analiza los nomencladores de las obras sociales en las distintas provincias argentinas o entre ellas mismas, ve una dispersión de valores enorme. Entonces, también allí hay ciertas bolsones de corrupción, que hace que la Argentina tenga una importante inversión en salud, cerca del 9% del Producto Bruto, pero la calidad de atención es bastante mala, porque muchas veces el dinero, y esto está muy claro en algunos balances de las obras sociales que se les mezclan los papeles, termina yendo al sindicato, termina yendo a los campos de deporte, termina yendo a cuestiones que no son de atención plena de la salud, a la recreación, que yo creo como factor muy importante, pero esos fondos deben salir de la vida sindical, no de las obras sociales que claramente deben dar prestaciones de salud. Ahora, ¿qué se necesita, Graciela, para construir un sindicalismo más honesto? Porque venimos hablando de la corrupción del sindicalismo hace muchísimos, décadas, y sin embargo eso no se resuelve. Es cierto, Joaquín, que hace años que se viene hablando de la corrupción. El problema es que hasta ahora varias de las causas judiciales, por ejemplo, que se tramitaron en juzgados federales, terminaron prescribiendo porque pasaron años y años, y hay una muy famosa y muy conocida sobre los créditos que en los 90 se dio por parte del Banco Mundial a las obras sociales, que terminó pagándose en gran parte también por el Estado, y en donde había focos de corrupción. Incluso el fiscal de la causa, el doctor Stornelli, pidió la indagatoria de una enorme cantidad de dirigentes sindicales y bueno, lamentablemente los años que llevó esa tramitación hizo que la causa prescribiera, es decir, que no podamos tener ni inocentes ni culpables por la inacción de la justicia. Pero por otro lado creo que hubo un gran retroceso en los últimos años, porque la verdad que el peronismo pagó muy caro la influencia del sindicalismo dentro de la política propia del peronismo. Basta recordar, hacer un poco de historia, a los años 80, donde justamente el peronismo con la renovación hizo un gran esfuerzo para apartar la corriente sindical que había cooptado y que tenía la conducción del partido y que había llevado al peronismo a la derrota, vamos a decirlo claramente, en el año 83 frente al doctor Alfonsín. Y creo que ha habido un retroceso dándole enorme poder. Tienen una enorme cantidad de cajas y sobre todo repartidas en forma totalmente arbitrarias, porque es obvio que los manejos de los dineros se hacen desde el poder político, desde el manejo del APE, de la superintendencia, que claramente hoy conduce Hugo Moyano. A propósito de eso, le quiero preguntar una misma pregunta que le hice a Carrió y a Felipe Solá sobre esa especie de mito que hay en la política argentina que dice solo el kirchnerismo lo puede controlar a Moyano. ¿Esto es cierto? El kirchnerismo lo ha controlado a partir de cederle cuotas más importantes de poder político y de poder económico. Usted sabe que las empresas del grupo empresario Moyano Zulet de la esposa, con base desde el año 2005, han ganado en los últimos años, declarado ganancias por balance, digamos, más de 10 millones de pesos, esto sin contar las distintas inversiones patrimoniales, fundamentalmente en inmuebles que han hecho, muchos de ellos que usufructa la propia familia Moyano Zulet, que tiene que ver con sus departamentos, su quinta, ¿no?, que está aparte de las ganancias, ¿no? Entonces, esto que se ha constituido y que se le ha cedido también otros negocios con
sectores públicos, porque no está muy claro quiénes la titulares de algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de recolección de residuos, hay una empresa Covelia que en los últimos años ha ganado en detrimento de yo le diría, las empresas tradicionales de ese rubro, y han perdido mercado, y hoy, por ejemplo, atienden en prácticamente 16 de los 19 distritos del conurbano bonaerense, prácticamente la totalidad. Esta empresa que se le atribuye Covelia, exactamente, que algunos atribuyen básicamente porque la defensa que se hace va más allá de los derechos de los trabajadores, y parece como que hay una defensa también empresaria, como esto lo cuentan en privado muchos intendentes, que ven con mucha preocupación, porque de cada 50 pesos que le ingresan, 20 van a pagar ese contrato en muchos municipios. Y es mucha plata. Casi el 50%. Es entre el 20 y el 30-35% del presupuesto de cada municipio. Y a veces se gestionan partidas a nivel nacional o provincial para hacer frente a esto, e incluso algunos beneficios, como por ejemplo el que votó la legislatura de reducción de el pago de algunos tributos provinciales en favor de esta actividad, que claramente beneficia, tiene nombre y apellido, ¿no? A mí me parece, o la cesión de terrenos, por ejemplo, de la universidad, que iban a terminar construyendo un barrio privado. Por suerte eso la legislatura de la provincia de Buenos Aires no lo autorizó y lo revocó. Pero bueno, estas son las cosas, los beneficios que han tenido grupos empresarios que evidentemente lo han podido conseguir a partir de su cercanía con el poder. Yo la verdad que creo que lo que hay que sacar es el manejo de estas negociados de recursos en manos de los exactamente, y francamente creo que hay dirigentes sindicales que van a tener que responder ante la justicia. Hoy el doctor Yerví dijo algo muy importante, dijo que no conocíamos, que en los allanamientos de diciembre él colectó una prueba muy importante en la causa de la mafia de los medicamentos, que justamente que el señor Rodríguez presidía. Entonces, a mí me parece que hay cosas que muchos dirigentes sindicales deberán explicar, porque el tema de la bancaria no es solamente de la bancaria, sino que es de otras obras sociales. Lo que da, digamos, preocupación, por lo menos de mi punto de vista, es que se le haya entregado, por ejemplo, a la bancaria nuevamente la conducción de la obra social. Esta resolución de reparto de los 250 millones, claramente hay un favoritismo de algunas obras sociales, entre ellos la bancaria. Entonces es como que está muy claro, lo dice la justicia, está confirmado todo lo actuado por la Cámara Federal, y sin embargo se sigue privilegiando a esos sectores que justamente son los que no trepidaron en darle a sus propios afiliados, en el caso de la bancaria, medicamentos adulterados. Y esto es una verdadera vergüenza y un hecho criminal. Hablando de hecho criminal, su intuición, leyendo los datos que hay sobre el asesinato de este dirigente del sindicato de Maestranza, ¿qué le indica su intuición? ¿Fue un crimen pasional? ¿Fue un crimen mafioso? ¿Fue un crimen de sindicalistas? ¿Qué pasó? Mire, Joaquín, no conozco la causa, pero claramente fue un crimen mafioso. Ahora, si ha tenido las motivaciones, han sido una reyerta sindical o un tema pasional, parece como que son como las claves para analizar esa causa. Pero la verdad es que, bueno, está en manos de los jueces. Lo que nosotros tenemos que exigir es que haya una respuesta, porque no puede ser que los medios masivos de comunicación, todos sufrimos por estas situaciones de ver esta violencia en las calles, y por otro lado nunca sabemos cuál fue el resultado de las investigaciones sobre estas causas. Creo que aquí debe esclarecerse, y bueno, ojalá la justicia pueda rápidamente decir el por qué y quién fue el autor de este hecho horrible. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Qué va a hacer de Graciela Ocaña este año electoral?
¿Dónde va a estar? Nosotros venimos trabajando ¿Qué aliados va a tener? con un grupo de dirigentes de la ciudad, tratando de conformar una propuesta política, porque la verdad que creo que lo que la sociedad está cansada es que los dirigentes políticos hablemos en personal, sino que quiere que hablemos qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver los problemas del tránsito, de la inseguridad, de el tema de la recolección de residuos, cómo vamos a hacer para hacer más obra pública, tener mejor gestión en educación y salud. Bueno, esas cosas es la que estamos discutiendo, digamos, porque ahí muchas veces se aborda el tema de la ciudad, por ejemplo, de una perspectiva localista, que todos sabemos que nunca, o ciertamente hay que apostar a que eso no va a solucionar los problemas, por ejemplo, el tema de transporte o los temas que tienen que ver con la ecología, el medio ambiente, temas como la inseguridad y la salud, si no se elabora una perspectiva más regional, más metropolitana. Y en eso estamos trabajando. ¿Usted aspira a ser candidata a jefa de gobierno? Mire, Joaquín, a mí me parece, yo lo que aspiro es ayudar o hacer parte de la construcción de un frente progresista que pueda tener y ser una alternativa real en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que aspiro y ¿Y quiénes son sus aliados por ahora? Mire, estamos hablando con los distintos sectores del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, todos los sectores. Hemos trabajado mucho en la elaboración de algunas propuestas, con Roy Cortina del socialismo. Estoy hablando, mire, con todos los sectores, porque creo importante armar una propuesta que justamente refleje esa alternativa progresista para la ciudad. Y es más, le voy a decir, a futuro seguramente la próxima legislatura, incluso la próxima, el próximo Congreso, no van a tener mayorías claras. Entonces es importante articular políticas de Estado. Mire, Joaquín, no va a salir la Argentina adelante si la Argentina no plantea 4 acuerdos básicos que tienen que ver no con políticas para un gobierno, porque no son de para 4 años, sino que tienen que ver con el mediano y el largo plazo. Pero son las políticas que cambia Argentina, en educación, en salud. Que mejoremos la calidad institucional profundizando la democracia. No puede ser que salgan 1000 kilos de droga de la Argentina sin que nadie sepa nada y que nadie haya sabido nada, porque es un hecho gravísimo y que muestran los niveles del narcotráfico en la Argentina. En la Argentina tenemos lavado de dinero, porque tenemos un sistema muy permeable, no solamente por los informes recientes de organismos internacionales, sino fundamentalmente en la causa de las mafias de los medicamentos. Está claro, digamos, no hay que ir muy lejos. Hay toda una cuestión de cooperativas de crédito y de vivienda que no tienen control y por las cuales se han lavado todos los hechos de corrupción de los últimos 3-4 años en la Argentina. Y por último, creo que hay que trabajar en políticas sociales que puedan ayudar a los sectores que han entrado en el consumo y todo lo demás, y podamos trabajar en conjunto para cambiar esto. No puede ser que discutamos que no podamos tener un régimen penal juvenil porque no tenemos una infraestructura. Hay que dotar la infraestructura a la Argentina. No puede ser que el Estado no se haga cargo de los niños y pretenda así mandarlos presos. Le agradezco mucho, Graciela. No, gracias. Una pausa.